La importancia de la vida práctica de las reuniones en las casas, parte 6. Llegamos al tema el templo y las casas. Bueno, en la iniciación de la manera ordenada por Dios, ni los primeros cristianos ni el primer grupo de apóstoles entendían claramente que Dios había abandonado al judaísmo con sus prácticas y todo lo relacionado con ellas, incluyendo el templo. Si leemos en Mateo 23 la expresión vuestra casa, la cual se refiere al templo abandonado por Dios. Así que conforme a su tradición y costumbre, seguían acudiendo al templo a celebrar sus reuniones neotestamentarias. Pero vamos a considerar la expresión que está en Mateo capítulo 24, verso 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. En el verso 2 dice, respondiendo, Él les dijo, ¿veis todo esto? ¿Verdad? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Como leemos, el Señor salió del templo, lo cual indica que lo había abandonado. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo anteriormente en el capítulo 23, donde Él dejó el templo como casa desolada a los judíos que le habían rechazado. Esto equivale a lo que sucedió cuando la gloria de Dios se fue del templo en los tiempos antiguos. Esto lo leemos en Ezequiel capítulo 10. Ahora, no es en el templo que la iglesia como el cuerpo de Cristo y como la familia de Dios es edificada, sino en las casas. Como acabamos de señalar, en el Nuevo Testamento la expansión se dio por medio de las casas. Luego, hay una frase que debemos realmente resaltar, unos a otros o uno a otro. Esta expresión es mencionada casi 60 veces en el Nuevo Testamento. Quiere decir entonces que el amor de los unos a los otros fluye de manera práctica. La oración, los unos a los otros, el aliento, los unos a los otros, la exhortación, el saludo, los servicios, la enseñanza, la honra, la aceptación, la ayuda, el perdón, el sometimiento y muchas otras cosas prácticas vividas y practicadas por los hermanos al inicio de la iglesia, deben ser reales. Y el mejor lugar para ser vividas y experimentadas están en las casas. Leemos en Hechos capítulo 2, verso 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de casa en casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Perseverando quiere decir de forma constante, practicando la vida del cuerpo tal y como la revelación divina lo enseña. En estas reuniones en las casas, Dios está recobrando la vida del cuerpo antes que la doctrina del cuerpo. El cuerpo de Cristo es una vida que se vive. El cuerpo de Cristo es un asunto de experiencia y nosotros tenemos que entrar en la realidad de este cuerpo. No es suficiente que hablemos acerca del cuerpo. Tenemos que expresar el cuerpo en nuestro vivir. El cuerpo de Cristo no es una doctrina, sino una realidad vital. Dios quiere que entremos en la vida del cuerpo y no solo que tengamos la doctrina al respecto. Recibimos la vida del cuerpo, no una doctrina acerca del cuerpo. En la actualidad, todos debemos recibir la revelación de la realidad del cuerpo y entrar en la vida del mismo. Entonces veremos que somos miembros del cuerpo de Cristo, que necesitamos la protección y la limitación del cuerpo y que necesitamos funcionar en el cuerpo y abastecer a otros miembros a fin que la vida pueda fluir en el cuerpo sin ningún impedimento. Este cuerpo se expresa de manera práctica en las casas. Si leemos, por ejemplo, Filemón capítulo 1, verso 2, encontramos la siguiente expresión. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Colosenses capítulo 4, verso 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. En cuanto a Priscila y Aquila, ¿dónde vivían
ellos en ese tiempo, en el tiempo de la iniciación de la iglesia? Bueno, la Biblia por lo menos resalta dos lugares, que son Roma y Éfeso. Y leamos la siguiente expresión. 1 Corintios capítulo 16, verso 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 16, versos 3 al 5. Ahora hablemos, por ejemplo, de el arca de Noé y su casa. El arca fue edificada por Noé y 3 familias más. En total 4 familias. Por un lado, es verdad que Noé tenía sus hijos y todos ellos conformaban una familia, pero sus hijos también tenían sus esposas, lo cual constituyen 3 hijos, 3 familias, más la de Noé, 4 familias. El cuerpo de Cristo se edifica a través de familias, en las reuniones de casa. Noé, como bien lo decimos ahora, él comenzó a entender claramente que la única manera de poder edificar el arca era con sus hijos, con sus familias. Construyeron el arca, todos ayudaron. Esto es un símbolo de trabajo, de edificación de las familias en conjunto. Una familia no puede edificar sola el cuerpo. Se requiere el trabajo de las familias juntas, unidas, siguiendo las órdenes del Señor. Con tal propósito, en la salvación que Dios efectúa, no tiene como fin salvar individuos, sino familias. Si no, veamos lo que la palabra dice en Hechos capítulo 16, 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Esto fue lo que Pablo le dijo al carcelero de Filipo. Luego vemos también en el Antiguo Testamento en cuanto a Josué: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. También tenemos como ejemplo la casa de Rahab. Y Josué les conservó la vida a Rahab, la ramera, a la casa de su padre y todo lo que le pertenecía. Señor, permítenos ver la realidad de las reuniones en las casas, pues esta realidad tú la designaste para nosotros. Somos tu cuerpo, tu familia y tu novia. Así como tú abandonaste el templo, también queremos hacerlo en nuestra experiencia. Solamente queremos ocuparnos de ser tu casa, ser tu descanso y tu habitación. Te amamos, Señor. El Vigilante.